Bienvenidos a El Debate. Hoy quiero que imaginen por un momento que el universo entero es como, digamos, un inmenso tapiz cósmico. A simple vista, cuando miras al cielo o a través de un microscopio, parece un caos de hilos entrelazados totalmente sin sentido. Pero, ¿qué pasaría si pudieras aislar una sola hebra, o sea, el código fuente, y descubrir que absolutamente todo tiene un orden perfecto? Un orden matemáticamente determinista, ¿no? Esa es la fantasía de muchos colegas. Bueno, no es fantasía. Hoy nos sumergiremos en un análisis muy riguroso sobre estas estructuras fundamentales que rigen la realidad. Y claro, sobre nuestra capacidad como especie para decodificarlas empíricamente. Y la gran pregunta que surge de nuestro material de estudio, es si realmente estamos viendo el código fuente del universo. O si, más bien, simplemente estamos forzando un orden donde francamente no lo hay. Porque es muy fácil ver un patrón si decides ignorar deliberadamente los nudos o los bordes deshilachados. Claro, pero los patrones están ahí. Como defensora de la tesis principal hoy, mi postura es que debemos aceptar la primacía de la información estructurada. Sostengo y estoy convencida de que el universo opera como un sistema algorítmico, desde el genoma biológico hasta las partículas subatómicas. Ajá. Y yo, por mi parte, adoptaré el rol del crítico analítico, el abogado del diablo, digamos. Argumentaré que esos modelos lógicos de los que hablas sufren de una profunda subdeterminación empírica, o sea, la evidencia observable casi nunca es suficiente para garantizar que una sola teoría sea la correcta. Pero nuestras herramientas deductivas... Espera, déjame terminar el punto. Además de la subdeterminación, afirmo que el consenso está sumamente contaminado por sesgos de autoridad. Forzamos narrativas de orden sobre un caos inherente, pura y exclusivamente porque la tradición científica nos lo exige. A ver, para establecer bien los cimientos de este intercambio, creo que debemos empezar por la biología. Y también por la física cuántica. Si observamos el universo, opera inherentemente como un sistema de procesamiento de información. Pensemos en el dogma central de la biología molecular, el que propuso Francis Crick. Sí, el del flujo de información direccional. Exacto. Hay un flujo clarísimo. El ADN almacena la información, el ARN la transcribe y las proteínas la ejecutan. Es, literal, un hardware biológico corriendo un software sumamente sofisticado. Uy, pero usar la palabra software ya es una metáfora, ¿no? Una que condiciona cómo estás viendo el problema desde el inicio. Es una metáfora precisa. Y fíjate que se alinea perfectamente con la teoría de los constructores de David Deutsch y Chiara Marletto. Ellos postulan que la única condición para la evolución es que las leyes de la física permitan que la información digital se materialice, en sistemas de al menos dos estados, claro. Un 0 y un 1 clásico. Exactamente, un 0 y un 1. Nosotros no somos entidades caóticas, somos portadores de un lenguaje de 4 letras químicas, adenina, timina, guanina y citosina, todas empaquetadas con una densidad matemática asombrosa. A ver, reconozco la elegancia de esa idea, de verdad. Pero asumes, de manera muy optimista, que podemos leer ese código sin sesgos humanos. Es que sí podemos. O sea, aunque los humanos somos agentes que no lo saben todo, tenemos la capacidad lógica para expandir nuestro conocimiento mediante la deducción. Tomemos el modelo lógico AGM. El de Alchurrón, Gardenforce y Mackinson. Sistema operativo de tu teléfono cuando se actualiza. Cuando un agente recibe información nueva que contradice lo que sabía, su sistema de creencias no colapsa. Realiza operaciones de contracción, borrando el código viejo, y de revisión, reescribiendo la regla. Claro, en papel suena hermoso. Y en la práctica funciona. Mediante esta dinámica de la información, depuramos la ciencia. Así fue como descubrimos cosas como la fusión del cromosoma 2 en nuestros ancestros humanos. Tengo un gran problema con esa visión tan pulcra y tan cuadrada de la realidad empírica. Yo cuestiono radicalmente esta visión hiperestructurada porque choca contra un muro insalvable, la subdeterminación de las teorías. A ver, desarrolla ese punto. Porque me parece que estás subestimando la capacidad de la observación científica pura. Para nada. Históricamente, desde la hipótesis del genio maligno de Descartes, sabemos que la evidencia observable simplemente indetermina la teoría.
Tú miras un genoma de 3.000 millones de pares de bases y concluyes que tu modelo mecanicista es el único válido. Pero múltiples teorías, incompatibles entre sí, pueden explicar exactamente los mismos datos empíricos. Sí, pero para eso existe la navaja de Occam. Nos ayuda a filtrar las teorías innecesariamente complejas o esotéricas. Pero la navaja de Occam es una preferencia humana, una convención heurística, no es una ley natural. Además, ese modelo AGM de actualización de creencias asume un agente incorruptible, y la realidad es que la validación del conocimiento empírico está severamente contaminada por una especie de idolatría a los ancestros científicos. ¿Idolatría? Me parece una palabra muy fuerte para el rigor académico. Es la palabra correcta. El paradigma dominante ignora deliberadamente los datos que arruinan su simetría teórica. Por ejemplo, en los modelos de física unificada, a menudo no saben qué hacer con la antimateria, así que la dejan de lado por conveniencia metodológica. Ese es un escepticismo fascinante, casi cínico, te diría. Pero enfrentémoslo con la solidez de la biología empírica actual. Sostengo que el genoma no es un caos sujeto a interpretación abierta. Es un código funcional y altamente eficiente. Bueno, ¿eficiente según quién? Según la evidencia, durante décadas los biólogos hablaban del ADN basura, ¿te acuerdas? Decían que la mayor parte de nuestro genoma no servía para nada, pero luego llegó el consorcio internacional ENCODE. Así, los cientos de científicos colaborando. 442 científicos, para ser exacta. Y determinaron, tras años de estudio, que más del 80% del genoma humano es biológicamente activo. Participa en complejas redes de regulación genética. Espera un momento, porque ahí está la trampa fundamental de ese estudio en particular. ¿Cómo definió ENCODE la palabra activo? Lo definieron documentando que ese ADN no codifica proteínas directamente, pero actúa como un panel de control maestro. Imagina que el genoma es una sinfonía, ¿no? El 2% del ADN son los músicos tocando. Ajá. Y el otro 80% es el director de orquesta, la acústica del teatro y hasta las partituras. Vemos una evolución de la información que absorbe código externo de manera brutalmente determinista. A ver, dame un ejemplo concreto de esa asimilación algorítmica que mencionas. Piensa en la proteína sincitina. Es fundamental para que se forme la placenta humana. Sin ella, los mamíferos no existiríamos tal como somos. Bueno, esa proteína proviene directamente de un retrovirus endógeno, un virus externo que infectó a nuestros ancestros hace 25 millones de años. ¡Wow! El código de ese virus se asimiló y se convirtió en parte de nuestro propio software de supervivencia. Y si tú consideras que la evidencia empírica es tan ambigua como dices, ¿cómo justificas la precisión clínica de ciertas enfermedades? ¿A qué patología te refieres exactamente? A la corea de Huntington, por ejemplo. A nivel de ADN, si tienes una secuencia específica de 3 letras, CAG, que se repite 39 veces o más, vas a desarrollar la enfermedad sí o sí. Es un destino biológico ineludible. Sí, es una apoptosis programada, lo sé. Literalmente es un condicional algorítmico. Si la secuencia se repite 39 veces, entonces destruye las neuronas. ¿No es esto la prueba definitiva de un determinismo algorítmico estricto operando en nuestro hardware? No hay subdeterminación ahí, hay matemáticas. Esa precisión clínica que mencionas con el Huntington es innegable, lo admito. Pero extrapolar ese caso clínico aislado a los 3.000 millones de pares de bases de todo el genoma es un error categórico enorme. ¿Por qué un error? Es la misma química. Permíteme interrogar la metodología de ese gran consenso de ENCODE en el que te apoyas tanto. Biólogos evolutivos sumamente rigurosos, como Dan Grauer y Ryan Gregory, básicamente destrozaron esa conclusión del 80%. ¿Y sobre qué base la destrozaron? El proyecto produjo una cantidad masiva de datos experimentales. Sobre la base de que ENCODE utilizó una definición ridículamente vaga de la palabra función. Ellos asumieron que si un fragmento de ADN se transcribe a ARN o si simplemente se le une una proteína al azar, ya tiene una función biológica. Y eso es falso. Que ocurra una interacción bioquímica por simple termodinámica no implica que haya presión selectiva. Pero a ver, ¿la naturaleza no gasta recursos valiosos en transcribir ADN si no tiene un propósito evolutivo?
Claro que sí. Es como decir que porque el motor de mi auto vibra y hace ruido, ese ruido tiene la función evolutiva de hacer que el auto avance. No, el ruido es un subproducto biológico, nada más. De hecho, bajo métricas evolutivas estrictas, cerca del 90% del genoma humano es auténtico ADN basura. ¿90%? Esto es ignorar la complejidad regulatoria. Es ruido parasitario, y esos retrovirus que mencionaste, en su abrumadora mayoría, son fósiles genéticos rotos, no son líneas de código maestras. Entonces, ¿cómo explicas toda la estructura coordinada que vemos si no es por un determinismo subyacente? Usando un concepto que Freud denominó en el psicoanálisis, pero que es perfectamente aplicable a la biología de redes, la sobredeterminación. Interesante salto epistemológico. Significa que un solo efecto es el resultado de múltiples causas simultáneas. Cualquiera de ellas podría haber sido suficiente por sí sola. Atribuir una causalidad única y lineal, ese condicional informático que tanto te gusta, a redes biológicas increíblemente complejas, es ignorar que el sistema está sobredeterminado. Comprendo la crítica a la definición de función y la verdad es un debate fascinante en biología evolutiva. Pero argumentar que la mera existencia de ruido invalida toda la estructura es subestimar seriamente nuestras metodologías. A pesar del ruido empírico, los agentes científicos pueden adquirir información objetiva del entorno físico depurando sus creencias iniciales. Y siempre volvemos a esta fantasía del agente científico incorruptible que solo sigue la deducción lógica. Porque la dinámica de la información formal funciona. En la lógica epistémica, al adquirir nueva información verificable, expandimos nuestro modelo y eliminamos las aparentes contradicciones. Es un proceso metódico, ciego a las pasiones humanas o sesgos, y es lo que nos permite llegar a leyes universales como la estructura de los átomos o la constante de gravitación de Newton. Admiro tu fe inquebrantable en el método, de verdad que sí, pero asumes que este proceso opera en un vacío lógico puro y cristalino. Adoptemos el papel de abogado del diablo un rato más y ataquemos la legitimidad de ese consenso. La historia de la ciencia está plagada de sesgos sociológicos. Específicamente, el sesgo de autoridad. No me vas a decir que la constante de gravedad de Newton es un producto de la sociología y no de la física experimental. Te voy a decir exactamente cómo la midieron y validaron. Consideremos un pilar de tu física estructurada, el famoso experimento de Henry Cavendish a finales del siglo XVIII. Ah, la medición empírica de la constante gravitacional. Exacto. Para medirla, él construyó una balanza de torsión, un alambre suspendido con dos pequeñas bolas de plomo acercadas a dos enormes bolas de 160 kilos. Quería medir cómo la gravedad de las grandes atraía microscópicamente a las pequeñas. Un experimento sumamente elegante para su época, y sentó las bases de la física como la conocemos. Sí, un experimento que todos los libros de texto veneran ciega y casi religiosamente. Pero a ver, si lo miras con la lupa de la subdeterminación empírica, es una entelequia teórica total. ¿Por qué lo dices? Porque los movimientos microscópicos de ese cable bien pueden atribuirse a vibraciones de un carruaje que pasaba a 100 metros del laboratorio, o a sutiles cambios de temperatura ambiental. O a corrientes de aire en el cuarto, supongo. Exacto. O a estática en el cobertizo. Y curiosamente, fíjate, son exactamente los mismos argumentos de fricción y estática con los que la ciencia oficial refuta a los radiestesistas de hoy en día. Pero hay una diferencia abismal entre un péndulo de radiestesia y la balanza de Cavendish. El segundo modelo es replicable matemáticamente. Hoy tal vez con láseres, pero en su momento se aceptó puramente por autoridad. El sesgo de autoridad funciona en la ciencia igualito que en la psicología humana. Piensa en el famoso experimento de Stanley Milgram en los años 60. Donde la gente daba descargas eléctricas por obediencia. Ese mero. El 65% de los sujetos administraban lo que creían que eran descargas letales simplemente porque un tipo con bata blanca se los ordenaba. Esa misma obediencia a la bata blanca obliga a la comunidad científica a aceptar postulados subdeterminados como hechos irrefutables, generación tras generación. Tengo que admitir que usar a Cavendish y contrastarlo con radiestesistas es una provocación intelectual brillante de tu parte. Es cierto que hoy en día seríamos infinitamente más escépticos con unas bolas de plomo en un cobertizo del siglo XVIII,
pero afirmar que el avance cuántico se sostiene únicamente por el síndrome de Milgram es una lectura extremadamente cínica del empirismo. No es cinismo, compañera, es exigir un rigor que no dependa del prestigio acumulado de quien firma el paper. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, llevemos este debate a la frontera misma de la teoría de la información, el punto exacto donde la matemática abstracta y las partículas convergen para demostrarte que la estructura precede a cualquier convención sociológica. Analicemos la propuesta del material sobre ese extraño manuscrito independiente. Ah, ya sé para dónde vas. El que busca unificar la física de partículas elementales con sistemas simbólicos tradicionales. Exactamente. La geomancia y ciertas formas de astrología binaria. ¿Listo? Entramos de lleno en el terreno esotérico. Parece esotérico a primera vista, hasta que miras los números fríos. Lo que revela este manuscrito no es misticismo barato, sino una correspondencia matemática exacta. Y te explico cómo funciona. La geomancia tradicional utiliza 16 figuras fundamentales. Si traduces esas figuras a un código binario puro de 4 dígitos, o sea, un sistema hexadecimal de 16 combinaciones, encajan uno a uno con las partículas del modelo estándar de la física. ¿Y cómo fuerzas ese mapeo exactamente? Tienes 12 fermiones, ¿verdad? Los quarks y los leptones, que son los ladrillos básicos de la materia. Y tienes 4 bosones, las partículas portadoras de fuerza, como el fotón. 12 más 4, 16. Matemáticas básicas. Imagina una cuadrícula espacio-temporal, casi como un tablero de ajedrez, donde cada pieza representa un estado cuántico. Este modelo hexadecimal provee un marco heurístico totalmente válido para entender cómo interactúan. Permite visualizar la superposición cuántica como un valor de información que fluctúa dentro de un código hexadecimal de 4 bits. A ver, entiendo la mecánica matemática que describes, pero Si la estructura hexadecimal encaja tan perfectamente con la naturaleza computacional de la realidad, ¿no deberíamos, como académicos serios, juzgar el modelo por su tremendo poder explicativo interno antes de descartarlo por su origen simbólico? es que el problema no es que su origen sea poco ortodoxo o histórico. El problema es que este manuscrito es el ejemplo del libro de texto absoluto de la pareidolia intelectual y del sesgo de confirmación. Básicamente estás juntando peras adivinatorias con manzanas cuánticas. Es una homología estructural profunda. No son manzanas y peras. Es ver caras en las nubes, pero con números. El hecho de que actualmente nuestro modelo estándar reconozca 16 partículas simplemente indetermina la reivindicación de que el universo es un programa hexadecimal geomántico. Podrías tomar absolutamente cualquier sistema cultural humano que tenga el número 16 y forzar un mapeo si le pones suficiente imaginación. Pero la correspondencia de atributos físicos como la carga y el spin cuántico encaja sorprendentemente con las descripciones binarias antiguas. Forzando brutalmente los datos, claro. Fíjate que el propio autor del manuscrito, en un raro momento de lucidez en el texto, confiesa su gran fracaso. Su elegante modelo geométrico es incapaz de acomodar la antimateria. Y la antimateria no es un detalle secundario, es la otra mitad simétrica del universo cuántico. Tampoco puede conciliar su tablero de ajedrez con la relatividad general de Einstein. Bueno, es un modelo teórico en pleno desarrollo. Las teorías crecen. Es un modelo que agrupa a los quarks, que son partículas sumamente pesadas, con los elementos astrológicos antiguos de tierra y agua. Y a los leptones, que son superligeros, los agrupa convenientemente con aire y fuego. O sea, eso no es descubrir la física profunda de la información. Es el intento desesperado de la mente por forzar un determinismo ilusorio donde no lo hay. Y no pueda acomodar la antimateria aún es una pieza faltante, te lo concedo. Pero el progreso científico se basa en refinar estas heurísticas, no en tirarlas a la basura al primer obstáculo. Sin embargo, si sientes que a nivel subatómico estamos demasiado abiertos a la pareidolia, volvamos a nosotros, a la base biológica y cognitiva palpable. Perfecto. Hablemos de organismos vivos. Adelante. Aquí el determinismo algorítmico es, para mí, abrumadoramente evidente. La inteligencia y el comportamiento humano tienen un componente genético que no podemos ignorar por simple corrección política. Los estudios rigurosos en gemelos idénticos muestran consistentemente hasta un 75% de heredabilidad de la inteligencia en la edad adulta.
Esto está íntimamente vinculado a dinámicas genéticas en cromosomas específicos, como el cromosoma 6. Y ahí vamos otra vez con la reducción del ser humano a un simple código de barras químico. Es que somos sistemas de información complejos, quieras o no. Mira la evolución de nuestros cromosomas sexuales. Es una guerra de información implacable y fascinante. Piensa en el cromosoma Y como un soldado en una trinchera genética durante millones de años. Ok, te sigo con la analogía. El cromosoma X es mucho más grande y ataca constantemente. ¿Qué hace el cromosoma Y? Empieza a deshacerse de todo el equipaje innecesario, se despoja de genes y se convierte en un desierto genético casi absoluto, conservando poco más que el gen SRY, que detona el desarrollo masculino. Y eso prueba que no hay libertad ontológica en el sistema vital. Prueba que no es una decisión moral ni libre albedrío, es un algoritmo de compresión brutal, es supervivencia matemática pura. Lo que existe en la base son imperativos genéticos egoístas, impulsando su propia supervivencia computacional y moldeando la forma de nuestro cerebro. Me fascina tu analogía del soldado en la trinchera para el cromosoma Y. De verdad es muy gráfica. Pero fíjate en lo que estás haciendo ahí sutilmente. Le estás dando intencionalidad, casi psicología, a una molécula de ácido nucleico inerte. Ese es el clímax de lo que en epistemología llamamos realismo biológico dogmático. Ignoras la verdadera complejidad de la agencia fenomenológica humana. No la ignoro, solo digo que esa cultura fenomenológica emerge del dictado biológico previo, como un software emerge del hardware. Afirmar que somos meros vehículos autómatas gobernados por un cromosoma trincherado es empobrecer tristemente la definición de vida. Y para contrastar esa visión tuya de que somos robots de carne ejecutando un código, quiero rescatar un concepto marginal de nuestro material de hoy. Surge de los apuntes sobre el incidente de Roswell. El vocablo griego antiguo eleuterión. Ah, sí, un término filosófico bastante oscuro de esos documentos. Oscuro pero revelador. Literalmente se traduce como libertad o alma. Y su derivado taxonómico, los eleuteroides, describe a seres de libertad incompleta. Propongo que reducir a los agentes humanos a meros receptáculos de un algoritmo ciego, como tú haces, es definirnos como eleuteroides. Entidades mecánicas desprovistas de esa energía negentrópica que crea orden espontáneo e impredecible. A ver, pero la energía vital es metafísica. No se puede medir en un tubo de ensayo de un laboratorio de genética. Y el libre albedrío humano no se mide empíricamente en la velocidad vertiginosa de nuestro desarrollo cultural. Argumento que existe información exógena, o sea, ideas, conciencia colectiva, arte, que claramente rompe el código mendeliano estricto. Si somos simples eleuteroides, la evolución cultural exponencial, que desafía cualquier reloj de mutación del ADN, sería imposible. Hay un fantasma en la máquina que tu algoritmo no puede procesar matemáticamente. Reducir toda la genética rigurosa a un estado degradado de eleuteroide me parece una abstracción profundamente poética de tu parte, pero empíricamente insostenible. Bueno, es tan poético como tus tableros de ajedrez cuántico astrológicos, ¿no crees? Tuché. Y justo por eso es que este es un debate necesario en la academia. Sintetizando mi postura tras este intenso intercambio dialéctico, reconozco y asumo las serias lagunas de la subdeterminación que has puesto sobre la mesa. Nuestras herramientas de medición están sujetas a revisión continua, tal como estipula el modelo de actualización de creencias. Ajá. Sin embargo, no podemos ignorar la persistencia obstinada de códigos universales, desde el ADN dictando la muerte celular en el Huntington hasta la matemática implacable que rige nuestra neurobiología. Esta red nos ofrece el único marco predictivo sólido para entender el universo. Apelar a un concepto inmedible como el eleuterion es retroceder. Nuestra misión es seguir depurando herramientas para leer este código fuente universal. Y mi síntesis final, como crítico hoy, es que la reverencia ciega a esa ilusión de orden es intelectualmente peligrosa. Abrazar teorías unificadoras que ignoran la antimateria o que fuerzan definiciones de función para esconder el ADN basura nos condena a una falsa certidumbre, especialmente si no cuestionamos los sesgos de autoridad y nuestra propia tendencia a la pareidolia intelectual. La realidad, en su maravillosa sobredeterminación, incluye el caos inmanejable y dimensiones de agencia humana
que rompen irremediablemente con cualquier formato binario simplista. Bueno, en lo que creo que ambos sí podemos converger plenamente tras someter estas teorías opuestas a una prueba de estrés académico, es que la intersección entre la teoría computacional y la biología requiere una expansión de horizontes urgente. Totalmente de acuerdo contigo. El lenguaje metodológico que heredamos de siglos pasados está mostrando graves fisuras frente a la evidencia moderna. La tensión entre lo matemático y lo inefable exige conceptualizaciones que probablemente ni siquiera hemos logrado imaginar todavía. Así concluimos nuestro análisis de hoy. Invitamos a todos a observar críticamente las premisas fundamentales que sostienen su visión del cosmos, ya sea que vean un código informático inquebrantable o un lienzo caótico que desborda nuestras mediciones. Quizás el mayor descubrimiento científico radique en atreverse a contemplar la inmensidad incomprensible de su diseño completo sin forzar respuestas prematuras. Hasta la próxima.